Para abordar el estudio de la historia mexicana, se hacen divisiones ex professo para que sea más sencilla su comprensión, el análisis y la discusión. Por ejemplo, tenemos que hay tres grandes bloques, que sería el México antiguo, también llamado Mesoamérica, la colonia, que es la Nueva España, y el México independiente. Vemos que de la primera, de Mesoamérica, para su estudio también se subdivide en tres horizontes: el preclásico, que es con la civilización olmeca; el clásico, que ahí vemos otras grandes civilizaciones como la totonaca, como la maya, como la teotihuacana; y finalmente el posclásico, con la irrupción de los mexicas, también llamados aztecas, a la historia. Cuando se da el encuentro entre los mexicas con los españoles y estos últimos, los castellanos, se logran imponer, pues vemos que aquí se termina una etapa donde pues va a comenzar otra no menos interesante, a la cual se le llama colonia. De la colonia, para su estudio se dividen los siglos: siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Cuando se van dando la descomposición por las reformas borbónicas y el mundo ilustrado, pues vemos que las revoluciones cunden por doquier y México aparece como una nación libre 1821, sin olvidar, claro está, lo que se llama el proceso de independencia, que también se divide para su estudio como iniciación, mantenimiento, resistencia y consumación. El siglo XIX mexicano pues viene siendo muy interesante, complejo, antagónico, hay muchas posturas, hay pleitos, la historia oficial la ha polarizado en demasía. De ese siglo XIX pues vemos que está por constituciones, se puede estudiar la federal, la centralista, bases de Tacubaya, la del 57. Ahora, si lo queremos ver por imperios, también podemos analizar el primer imperio mexicano con Iturbide, el segundo imperio mexicano con Maximiliano. Ya también, si nos ponemos muy quisquillosos, podemos dividirla, esta es historia mexicana, entre personajes. Se ha puesto la primera etapa del siglo XIX como la era de Santa Anna, porque Santa Anna pues la matiza de una manera peculiar, porque entra y sale a la presidencia, están en los planes, que son los levantamientos militares, pronunciamientos, en fin. Vemos también que esta historia mexicana se va dando entre las pugnas entre bandos liberales y conservadores, que aquí con ellos pues vemos que hay una guerra de reforma y después va a haber una guerra de intervención francesa. Terminada la intervención francesa, hay otro episodio que dura casi 10 años, a lo cual los historiadores le hemos asignado el nombre de República Restaurada, donde Benito Juárez regresa a la capital 1867 y por fin comienza a ser una obra importante. Esta termina en 1876, cuando irrumpe en el firmamento político y militar la Revolución de enero de 1876, cuando Porfirio Díaz, que había sido uno de los grandes héroes de la guerra de reforma y mucho más con la intervención francesa, que había buscado la presidencia de la República en 1871 y no la había podido conseguir, hace el plan de Tustepec para 1876, pensando que con este plan, ya que Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente en funciones, se quería reelegir, a lo cual pues lanzan el plan de Tustepec con la bandera de la no reelección y cunde por doquier. Lo que vemos de fondo
en este proceso histórico que le vamos a llamar porfirismo, no porfiriato, porque si le mencionamos como porfiriato, de entrada tendríamos una postura negativa porque la terminación ato pues denigra lo que estamos enunciando. Entonces, para este momento de la historia y de acuerdo con este revisionismo histórico del cual estamos echando mano, pues tenemos que decir que es el porfirismo, que comienza con este plan de Tuxtepec de 1876, que va a durar una guerra civil, primero entre las fuerzas de Lerdo contra las tuxtepecanas, y después, cuando se levanta con el triunfo el señor Porfirio Díaz, con el plan de Tuxtepec, tiene que tener ciertos enfrentamientos con la postura legalista de José María Iglesias, quien, de acuerdo a la Constitución de 1857 y teniendo el antecedente de Juárez en 1858, se había hecho de la presidencia de la República. Entonces, lo que vemos con esta forma de hacer historia, observamos entonces que va a recibir esta época histórica nombre, caso único en la historia mexicana, donde vemos que desde 1876 a 1911, salvando el interregno de Manuel González, el Manco González, el compadre de Porfirio Díaz, que es presidente, para no contravenir el espíritu antireeleccionista del plan de Tuxtepec, pues tiene que ser el presidente de la República del 80 al 84, pero ya después del 84 a mayo de 1911, pues el presidente indiscutiblemente es Porfirio Díaz. Por eso me gustaría hacer muy bien estas precisiones de las etapas históricas que se dividen para la historia mexicana. En el caso que vamos a abordar de aquí para adelante es el porfirismo, donde Porfirio Díaz, y en una primera parte de su trayectoria como gobernante, va a ser acompañado por los tuxtepecanos, pero después se va a rodear de personas de diferente denominación política, posturas, lo cual va a ayudar muchísimo en el proyecto que tiene, que no es tanto liberal, pues como lo pensaba Sebastián Lerdo de Tejada, sino ahora lo que plantean es dar preferencia a la inversión económica para que el país salga de la postración, ya que vemos que desde 1821, con la independencia, pues el país no ha podido casi asomar la cabeza. Entonces, con los porfirianos va a ser eso posible.